el concepto de ondas relacionado, concepto de ondas relacionado al sonido, y hoy día lo vamos a relacionar a la luz. Ya la idea es identificar cómo se produce estas ondas, ¿no es cierto? Y cómo se propagan, y qué fenómenos van a ir generando, ¿ya? Cómo se estudiaron estos conceptos y principalmente qué fenómenos van a ir generando. La clase siguiente también vamos a ver otros fenómenos relacionados a la luz. En la clase anterior, en el sonido, alcanzamos a revisar al tiro cómo percibimos este fenómeno, ¿no es cierto? Pero esta parte de la luz lo dividiremos en dos clases, ¿no es cierto? Por lo tanto, en la próxima clase se verá el aparato ocular principalmente. Acá principalmente nos fijaremos en lo que son el concepto de propagación de la luz y producción de esta. Entonces, en primera instancia se pensaba en un modelo de ondas ondulatorio por Christian Huygens, principalmente gracias a que la luz se propagaba en línea recta, se podía considerar como un frente de ondas plano, ¿no es cierto?, recto, que viaja en una trayectoria rectilínea, y eso va a permitir, ¿no es cierto?, una incidencia recta. Y también explicaba o formulaba otro fenómeno, ¿no es cierto?, a la luz, que es la reflexión que se produce, y lo explicaba mediante un modelo matemático donde se reflejaban estas ondas de manera equivalente a un rayo de luz. En una primera teoría, ¿no es cierto?, se pensaba que se reflejaban de la misma forma, equivalente, ¿no es cierto? Después, esto fue en el siglo XVII, y esto un poquito pasado, Isaac Newton, ¿no es cierto?, que no solamente estudió esto, sino que estudió muchos, y es parte de otras teorías científicas. A la luz también se refirió, ¿no es cierto?, como la teoría corpuscular, ya un modelo corpuscular en el cual, ¿no es cierto?, la luz va a estar formada por pequeños proyectiles que van a seguir una línea recta, en forma de corpúsculos, de partículas también, ya muy pequeñas, a eso se refiere. Y esto va a permitir la formación de las sombras, ¿no es cierto?, y lo interpretaba como unos corpúsculos que no se encuentran incididos por la luz, o que son detenidos, ¿no es cierto?, por los obstáculos, por lo tanto no atraviesan estos, por lo tanto no llegan a esos lugares. Y con el fenómeno de la reflexión de la luz en los objetos, dijo que actuaba como una bola de billar, ¿no es cierto?, que imaginémonos una mesa de pool, que la hacemos rodar, ¿no es cierto?, y va a ir rebotando con cierto obstáculo y va a ir cambiando de dirección. Entonces, eso es lo que explicaba un poco el modelo corpuscular, que con el reflejo de la luz que se iban a ir obstruyendo con distintos obstáculos, por lo tanto ahí no iba a poder ser atravesada, decían, a producir sombra, ¿no es cierto?, como también se señalaba acá. Entonces, principalmente la diferencia, ¿no es cierto?, de la anterior es que acá no se señala, ¿no es cierto?, el concepto de las sombras que es explicado en esta teoría corpuscular, ya que se le pasó, ¿no es cierto?, quizás esa idea al Huygens. Pero actualmente, ¿no es cierto?, tenemos un modelo dual, ya que admite, ¿no es cierto?, que
luz puede actuar de forma de onda o puede actuar en forma de partícula, como lo decía Newton, o en forma de onda, como lo decía Huygens. Y esto es posible, ¿no es cierto?, principalmente a los fenómenos que se producen de la luz, y porque a nivel subatómico de las partículas van a tener un comportamiento doble, ¿ya? O sea que a veces van a actuar como onda y en otras formas van a actuar como partícula. Eso quiere decir que la partícula va a tener la capacidad de producir un fotón, que es una onda también. ¿Ya? Eso principalmente es. Entonces dice, el modelo que da cuenta de esto es el modelo dual o onda-partícula que proviene de una rama de la física conocida como mecánica cuántica. Claro, esta igual tiene que ver con la química, ¿no es cierto? La mecánica cuántica, la explicación del átomo. eh, ¿No es cierto? Esto va a estar formando parte, ¿no es cierto?, de varios experimentos que se han realizado frente a fenómenos de la luz para explicar, ¿no es cierto?, que la luz al final se comporta como onda y como partícula. O sea que vamos a tener algunas partículas formando una onda y vamos a tener unas partículas formando otra onda en particular, que son los fotones, que por la mecánica cuántica se van a referir a los cambios de posición de los electrones de sus distintos niveles. De ahí me fui a otro tema, pero cuando se produce un fotón va a ser por un cambio de energía, por absorción de energía o por liberación de energía principalmente se va a liberar un fotón. Y eso se produce a nivel de los átomos o de partículas que se van a encontrar en el ambiente. Entonces, ¿qué quiere decir el modelo dual? Que vamos a tener a las partículas formando una onda y vamos a tener a las partículas generando una onda, un fotón, formando y generando. Entonces, a partir de eso, ¿no es cierto?, tenemos algunos fenómenos que se refieren, ¿no es cierto?, a la propagación de la luz. Entonces tenemos esta evidencia, ¿no es cierto?, que la luz se propaga en línea recta. Ya una evidencia importante, ¿no es cierto?, de la propagación rectilínea de la luz en la formación de las sombras. ¿Cómo se representa, ¿no es cierto?, en el siguiente esquema? Entonces tenemos ahí un dibujito que tenemos una linterna que está apuntando a una pelotita de tenis y después aparece una pared en la cual se forma la sombra, ¿no es cierto? Y la sombra va a ser a toda la parte, ¿no es cierto?, que sea de igual silueta que el objeto y principalmente va a ser a la que no le llegue la luz, ¿no es cierto? Toda la luz que va a estar acá va a ser rebotada o absorbida por esta parte, por lo tanto no va a llegar a esta parte. Y se va a formar el fenómeno de sombra, ¿no es cierto? Como tenemos acá. Y también nosotros tenemos otro concepto que es la penumbra, que es un poco la parte de la luz que se puede haber traspasado, ¿ya? Pero levemente, ¿no es cierto? Se produce por esta parte y se genera aquí una leve sombra que se denomina penumbra, ¿ya? Que varía entre oscura y tenue, un poquito más clara, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la incidencia igual de la luz, ¿ya? Si es más amplio la luz, también se puede que la penumbra también sea más amplia. Bueno, estos fenómenos también es muy fácil reconocerlos, ¿no es cierto? Cuando nos damos cuenta que tenemos sombra por el sol,
o en algunos otros fenómenos estelares, ¿no es cierto?, como lo son los eclipses, avistamientos de conjunciones, entre otras cosas, ¿no es cierto?, que van a estar generando objetos que se interponen, ¿no es cierto?, a algo que emite luz, y va a estar generando también sombras y penumbras. ¿Ya? De hecho, una próxima clase vamos a trabajar sobre los eclipses que se producen, por lo tanto, vamos a tener que reconocer el concepto de penumbra y también le vamos a sumar otro de umbral, ¿ya? Pero acá tenemos también la sombra que van a producir. Cuando nos refiramos también a los eclipses, nosotros vamos a resaltar principalmente los eclipses que tuvimos acá en Chile, una temporada de eclipses en el año 2019 y 2020. Ya eso alrededor de 2 clases más lo vamos a poder compartir. Entonces, principalmente esto de acá quedó pendiente que va a ser porque la luz se propaga en línea recta, ¿no es cierto? No va a tener esta capacidad de doblarse, como quizás lo hacen las ondas de sonido, ¿no es cierto? Que van a ir produciendo unos fenómenos como la vimos en la clase anterior de difracción, de interferencia, ¿no es cierto? Que se van a poder ir acoplando algunos obstáculos. Pero en cambio la luz no. La luz viaja en línea recta solamente. Entonces tenemos que la luz, ¿no es cierto?, se va a comportar de forma distinta al atravesar distintos materiales, ya, o al interactuar con ellos. Entonces acá tenemos una clasificación entre 3 tipos de materiales. Transparentes, que van a ser cuando la luz puede atravesarlos. Como ejemplo está el agua, el aire, el vidrio, el cristal, el plástico. Opacos, cuando la luz no puede pasar a través de ellos. Por ejemplo, están los metales, la madera, las rocas, el hierro, el cartón, la moneda, ya materiales más sólidos, ¿no es cierto? Y más consistentes. Bueno, acá teníamos el vidrio, ¿no es cierto? Que también es sólido, pero es transparente. En cambio, acá tienen colores y la luz no los puede atravesar. Y también tenemos translúcido, cuando una parte de la luz lo atraviesa, por lo tanto van a ir variando los colores, van a ir absorbiéndose en algunas partes algo. Y eso se produce en los vitrales, que son los vidrios, ¿no es cierto?, que hay en algunas iglesias antiguas de colores, que van representando las figuras de algunos sucesos o algunos personajes históricos, ¿no es cierto? Y también los diamantes tienen esta capacidad de ser translúcidos. El hielo y el vidrio esmeralizado, ya que también va a tener un color. Entonces vamos a tener transparentes en donde la luz los atraviesa completamente, opacos en donde la luz va a rebotar, y translúcidos en donde la luz va a ser absorbida medianamente y en otras va a rebotar. Ya por lo tanto van a estar produciendo igual un reflejo de algún color, ¿no es cierto? Como se producen los vitrales. Y esto va a ser, ¿no es cierto?, porque la luz se va a comportar distinto en materiales diferentes. Entonces, la luz, ¿no es cierto?, también tiene un fenómeno muy característico que es su velocidad. Ya la velocidad de propagación es demasiado rápida
¿ya? Y se comenzó a investigar en los años 1600, ¿no es cierto? Y se pensaba que era infinito este número. Por lo tanto, se intentó medir, ¿ya? Pero lo cual en algún momento, ¿no es cierto?, resultaba muy difícil. Galileo Galilei, ¿no es cierto?, intentaba medir la luz, pero a través de la observación de los corpúsculos interestelares, ¿no es cierto?, de los planetas, a través del movimiento de los planetas y la forma en que podemos percibir la luz que nos llega de ellos, intentaba comprender la velocidad de la luz, pero las distancias no las podía medir muy bien, ¿no es cierto? Por lo tanto, le iba a ser muy difícil medirla con exactitud. Después, en 1850, Armand Fizeau desarrolló un sistema de espejos, que es lo que aparece acá, ¿no es cierto? Que también existe una rueda dentada, que es lo que está en el centro, y principalmente está midiendo la rapidez de la luz por intervalos, ¿ya? Al irla cortando un poco, ¿no es cierto?, interfiriendo en ella, se va produciendo no el reflejo. Por lo tanto, así podía medirla. Y llegó a medirla y decía que era 3,1 por 10 elevado a 8. O sea, serían 3. Ya muy parecido, ¿no es cierto?, como a 310.000 kilómetros por hora. O sea, metros por segundo. 310.000 metros por segundo fue lo que estimó en ese momento, con este experimento. Ya hay un sistema, ¿no es cierto?, bastante rudimentario. Posteriormente, ¿no es cierto?, se siguieron desarrollando estudios y principalmente ante la observación de un satélite que se encontraba en Júpiter, y este va cambiando de posición, ¿no es cierto? Los satélites se van a caracterizar por estar girando alrededor del planeta de forma natural, y este cambio de posición le permitía un poco estimar la rapidez de la luz, pero tampoco sucedió un valor tan cercano. Pero hoy en día, ¿no es cierto?, con todos los herramientas y ya los fenómenos conocidos, ¿no es cierto?, las distancias un poco más estimadas, y considerando, ¿no es cierto?, las constantes universales, se ha estimado que la luz tiene una rapidez estimada de 299.792, o sea, no, 299.792.458 metros por segundo. Ya, o sea, más de 300.000 millones, ¿no es cierto? 300. Y es considerada, ¿no es cierto?, la más importante constante universal, ¿ya? Se puede aproximar, ¿no es cierto?, a 300.000 millones de kilómetros, o sea, de metros por segundo. Entonces, esto fue como el estudio principalmente de la propagación de la luz y la velocidad. ¿Ya? En una primera instancia se medían eh, ¿cómo se llaman? Los corpúsculos, ¿no es cierto?, los planetas, los satélites, para intentar medir, ¿no es cierto?, cómo se comportaban estos con su variación en los movimientos, pero aquí también se interfirió con un experimento en donde se hacían interferencias de luz y se intentaba medir esta velocidad. Pero tiene una variación, ¿no es cierto?,
cómo gira esto. Ya, entonces, tenemos acá ahora unas preguntitas, ¿no es cierto?, que vamos a ir viendo ahora, porque ya esto debería corresponder a la siguiente clase. Que son, vamos a ver algunos fenómenos que se pueden producir por la luz, la siguiente clase. Entonces, ahora más que nada que nos fijamos en cómo se propaga la luz, la velocidad de la luz, ¿no es cierto? Cómo se comporta la luz con distintos materiales. Vamos a trabajar unos ejercicios para tratar de concluir esta parte, ¿no es cierto? Y dejar el puntapié para la siguiente, ¿ya? Lo ideal es que si hay alguna duda, chiquillos, con respecto a algún concepto, lo podamos volver atrás y podamos repasar, ya que igual fuimos bastante rápidos. Ya, entonces tenemos aquí las primeras preguntitas complementarias que pueden ir participando, ya sea activando el micrófono o activando el chat, participando por el chat. Pueden escribir su respuesta. Y ahí la idea es que sean no solamente la respuesta, sino que también una razón, un por qué piensa que es esa. Entonces, ¿cuál de los siguientes objetos emite luz? ¿Un espejo, una luna, una estrella o un vaso de vidrio? ¿Por qué? ¿Cuál razón creen ustedes que de estos objetos emite luz? Emite, ¿a qué se refiere con emite? Produce, genera. Eh, es la única de ellas que puede generar luz, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ejemplo tenemos de la estrella? El mismo sol de nosotros es una estrella, ¿no es cierto? Y el motor principal, ¿no es cierto?, de la vida, gracias a que está manteniendo una temperatura adecuada en este planeta para que se produzca principalmente. Y ahí también permite esta luz que va a ir generando vida también. Entonces sería la letra C. Número 2. En el siguiente ejemplo, Natalia entró a su habitación que estaba oscura, ¿ya? Sin embargo, cuando encendió la luz, pudo ver lo que había en su pieza. ¿Qué propiedad de la luz podemos explicar con este ejemplo? Que la luz viaja en línea recta, que la luz se propaga en todas direcciones, que la luz se descompone en diferentes colores, que la luz se refracta al cambiar de un medio a otro. ¿Qué fenómeno podemos explicar o qué propiedad de la luz podemos explicar con este ejemplo? Natalia entró a su habitación que estaba oscura, pero cuando encendió la luz pudo ver lo que había en su pieza. Gracias a qué propiedad se produce este fenómeno, ¿no es cierto?, que vimos recién este ejemplo. A que la luz viaja en línea recta, a que la luz se propaga en todas las direcciones y llega a todos los objetos, a que la luz se descompone en diferentes colores, o a que la luz se refracta al cambiar de un medio a otro. Se propaga en todas direcciones. Esto uy, no sería muy correcto, hoy no sé quién me intervino porque no me apareció el nombre, pero principalmente porque si no, no se formarían sombras,
¿ya? Y eso sí se forman sombras. Entonces sería principalmente la A, ¿ya? Y Que Gilda y la, Kelly dice la letra A, profesor. sí, sí, justo lo vi también, Francisco, que va a estar viajando en línea recta, ¿no es cierto? Y eso va a incidir que se produzcan también sombras que van a estar generadas en este caso por la ampolleta, ¿no es cierto? Y va a ir produciendo variaciones en la pieza. Ya quizás igual se van a poder observar, pero igual se van a observar lugares más oscuros que no van a tener la incidencia de la luz directa. Entonces, la número 3 igual está muy relacionada con la anterior, ¿no es cierto? Y dice, ¿qué propiedad de la luz determina la formación de las sombras? ¿Ya? ¿Qué genera reflexión? ¿Qué genera refracción? ¿Qué genera una propagación en línea recta? ¿O qué genera descomposición de la luz? ¿Ya? La reflexión, ¿no es cierto?, tiene que ver con la formación de un reflejo de esta luz, o las refracciones que van a estar traspasándola y rodeándola, o que La se C. propaga en línea. La C, ¿no es cierto? Sí, estaba muy enfocada la respuesta anterior, y más encima también ah, había explicado un poco con respecto a esto, a la generación de las sombras, gracias a que la luz se propaga en línea recta, ¿no es cierto? Y eso va a generar varios fenómenos, ¿no? Como vimos recién, eh, la formación de la sombra, el umbral, y se van a ir produciendo fenómenos astronómicos también, como lo son las alineaciones, eclipses, que en alguna clase posterior lo vamos a volver a observar. Entonces, nos quedan dos preguntitas más. Acá entonces tenemos, con respecto a la velocidad de la luz, de propagación de la velocidad de la luz, o sea, la velocidad de que la luz se mueve. Letra A, el índice de refracción del medio con respecto al área, ¿ya?, que está incidiendo, ¿no es cierto?, en la propagación de la luz. El cociente entre la frecuencia y la longitud de onda correspondiente. ¿Cuál es la velocidad de la luz? Ah, esa es la pregunta. ¿Cuál es la velocidad de la luz? El índice de refracción del medio con respecto del área, o sea que va a incidir, ¿no es cierto?, el medio en el cual está atravesando. Letra B, el cociente entre la frecuencia y la longitud de onda correspondiente. ¿Ya? Nos está diciendo otro cálculo entre la frecuencia y la longitud de onda, ya que son conceptos de onda que vimos en la clase anterior. Y van a tener velocidades distintas para cada medio, o es constante e igual a superior a 300.000 kilómetros por segundo, o el índice de refracción absoluto del medio respectivo. ¿Ya? ¿Cómo se determina la velocidad de la luz, ¿no es cierto? ¿Cómo es la velocidad de la luz? Esa está un Me poco voy a más tirar, compleja. creo que la D. ¿De? Que es constante, sí. Claro, acá nos aparece otro número, por eso yo recién me confundí cuando les leí este número, porque acá aparece en metros por segundo y acá aparece en kilómetros por segundo.
Me acordaba que era 300.000 kilómetros por segundo, pero acá está en metros por segundo, entonces son 300 millones de metros por segundo. ¿Ya? Y como dice acá, ¿no es cierto?, la luz está definida y considerada como una constante universal, ¿no es cierto?, que va a ser constante e igual a 300.000 kilómetros por segundo. Yo lo deduje porque era constante nomás. Claro, es constante y va a ser siempre igual, a eso se refiere constante, ¿no es cierto? Y los otros están bastante complejos, ¿no es cierto?, y tampoco no nos dan un valor exacto. Podría haber sido también la característica de cada medio, pero estamos refiriendo, ¿no es cierto?, a un concepto constante, como dice también acá. Y eso, ¿no es cierto?, lo logramos medir principalmente gracias a la observación de los astros, ¿no?, calculando su distancia, ¿no es cierto? Y por último, respecto, ¿no es cierto?, a la luz, ¿qué tipo de onda sería? ¿Ya? Electromagnética y mecánica, electromagnética y longitudinal, o electromagnética transversal, o mecánica y transversal. Ya, estos son conceptos de onda que vimos en la clase anterior. Para un poquito recordarle lo que son los conceptos, ¿no es cierto? Electromagnética, que viaja como en el vacío, ¿no es cierto? Y la mecánica es que viaja a través de materiales, de un medio material. ¿Qué otro concepto también hay? Longitudinal, que va a estar, la onda, ¿no es cierto?, va a estar en forma paralela a la propagación de esta. O transversal, que la onda va a estar en forma perpendicular a la propagación de esta. Como tenemos acá, ¿no es cierto? Va a estar actuando en forma de onda y de partícula. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿No hay respuestas en el chat aún no? No, ¿Qué podemos profesor, hacer? no hay respuesta en el chat. Según esta teoría, ¿no es cierto?, que se propaga en línea recta, ¿no es cierto? ¿A cuál tipo de movimiento se parecería un transversal o longitudinal? Si está en forma paralela, ¿no es cierto?, diríamos que sería longitudinal. ¿Ya? ¿Por qué será que la luz, ¿no es cierto?, no atraviesa algunos materiales?
Acá podemos decir que sí los atraviesan algunos puntos, pero generalmente, ¿no es cierto? Gilda y Kelly dicen las letras B. Electromagnética y longitudinal. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Electromagnética, no lo había mencionado yo, y era porque se puede trasladar, ¿no es cierto?, en el vacío, ¿ya? Y eso es lo principalmente, gracias a eso tiene esta velocidad impresionante, ¿no es cierto?, de 300.000 kilómetros por segundo o 300 millones de metros por segundo. Bueno, y también podría considerarse aquí el tema de que igual puede traspasar algunos medios mecánicos, pero principalmente se va a referir, ¿no es cierto?, a la forma de propagación en línea recta que podemos tener acá también. Entonces, chiquillos, van a quedar pendientes estos fenómenos que vamos a ver en la siguiente clase, que van a tener que ver con el espectro de luz que se van a ir generando. ¿Ya? La luz, ¿no es cierto?, tiene esta capacidad de tener una longitud de onda variada, ¿no es cierto? Como vimos en la clase anterior de ondas, la longitud va a ser la distancia que van a tener entre los distintos valles, ¿no es cierto? O cerros, o, o el punto de origen, ¿ya? Y que se van a ir haciendo más largas, ¿no es cierto? Por lo tanto, más lentas, o se van a ir haciendo más juntas, ¿no es cierto? Por lo tanto, se van a incidir en la forma de color y en la forma de las ondas. Por lo menos de las ondas y de qué se tratan, para qué nos sirven, ya que lo aplicamos. Y solamente, ¿no es cierto?, para dejarlo mencionado, solamente esta parte de todo el espectro de la luz es la luz que nosotros podemos ver, ¿ya? Existe una luz que no nos llega a nosotros, que nuestros ojos no son capaces de percibir, y van a estar generando, ¿no es cierto?, distintas ondas que se denominan, ¿no es cierto?, el espectro electromagnético. ¿Ya? Otras van a estar en forma de ondas y otras en forma de luz también. Francisco, para un poquito más de grabar, voy a buscar el